La historia de Argentina se inicia con los primeros vestigios de seres humanos en el territorio, hace aproximadamente 13.000 años, en la Patagonia. Las primeras civilizaciones agroalfareras se establecieron en el noroeste andino desde el siglo XVIII a.C. La historia escrita comenzó en 1516 con la expedición de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata, donde el cronista alemán Ulrico Schmid dejó registros de estos eventos, marcando el inicio de la dominación española en la región. Exploración y colonización española. En 1502, una expedición portuguesa llegó al Río de la Plata. Aunque la autenticidad de los viajes de Américo Vespucio es debatida, varios historiadores confirman su participación en este primer encuentro europeo con el territorio argentino. En 1536, don Pedro de Mendoza fundó Santa María de los Buenos Aires, aunque la ciudad fue despoblada hasta su segunda fundación por Juan de Garay en 1580. Independencia y primeros gobiernos. Los movimientos de independencia de las colonias españolas a principios del siglo XIX marcaron una ruptura con el colonialismo occidental, dando paso a la creación de estados-nación independientes. El 25 de mayo se reconoce la autoridad de la Junta Revolucionaria, formando el primer gobierno patrio, un cambio crucial en la historia argentina. Durante el siglo XIX, Argentina se consolidó como estado independiente. La campaña liderada por Julio Argentino Roca eliminó la amenaza de los malones sobre la frontera con los pueblos indígenas del sur, a costa de miles de indígenas esclavizados. Siglo XX y dictadura militar. Después de la muerte de Juan Perón en 1974, su viuda, Isabel Perón, asumió la presidencia antes de ser derrocada en 1976. La junta militar que siguió persiguió y asesinó a miles de críticos políticos, hasta la elección de Raúl Alfonsín en 1983. La historia de Canadá se extiende por milenios, desde los primeros habitantes hasta su desarrollo como una nación moderna. El territorio fue habitado inicialmente por diversos grupos de población aborigen durante miles de años. Primeros pobladores y exploración. Los primeros habitantes de Canadá fueron las primeras naciones, los esquimales y los metis. Hay evidencia de presencia humana en el norte del Yukón hace 26.500 años y en el sur de Ontario hace 9.500 años. En el siglo XV, los europeos, como Juan Cabot y Jacques Cartier, exploraron la región. Cartier navegó por el Golfo de San Lorenzo y visitó los futuros emplazamientos de Quebec y Montreal. Colonización europea. A principios del siglo XVII, Francia estableció dos colonias, Canadá, Quebec, y Acadia, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. La corona francesa otorgó el primer monopolio mercantil en Canadá en 1588, lo que llevó a una lucha por el control del comercio de pieles entre franceses y británicos. Conflicto y confederación. Inglaterra y Francia lucharon por el control de la región. Tras la independencia de Estados Unidos, los lealistas americanos se trasladaron a Canadá, lo que llevó a la división de la provincia de Quebec en Bajo Canadá, francófona, y Alto Canadá, angloparlante. En 1867, Canadá se transformó en una federación con autogobierno independiente a través de un tratado aceptado por la reina Victoria. Desarrollo del siglo XX. La construcción del Canadian Pacific Railway fue crucial para la unificación del país, estimulando la inmigración, los negocios y la manufactura. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, Canadá desempeñó un papel importante. Por ejemplo, en 1942, tropas canadienses participaron en la Batalla de Dieppe. La historia de los Estados Unidos es un relato de fundación, revolución, expansión y transformación. Desde sus raíces coloniales hasta su estatus actual como superpotencia global, la historia de Estados Unidos está marcada por la diversidad, la innovación y las luchas por la igualdad. Colonización y fundación. Primeros asentamientos. La historia de los Estados Unidos comienza con los pueblos indígenas que habitaron el continente durante miles de años. La llegada de los europeos en el siglo XV marcó el inicio de una nueva era, con exploradores y colonos de diversas naciones estableciendo asentamientos en la costa este. Los ingleses fundaron las primeras colonias permanentes, como Jamestown en 1607 y Plymouth en 1620. Desarrollo colonial. Las colonias inglesas se desarrollaron de manera diferente, con economías basadas en la agricultura en el sur y el comercio y la industria en el norte.
Las ideas de autogobierno y libertad religiosa echaron raíces, preparando el terreno para futuros conflictos. Independencia y formación de la nación. Guerra de Independencia. El aumento de los impuestos y las restricciones impuestas por el gobierno británico generaron un creciente descontento en las colonias. En 1775, estalló la Guerra de Independencia, liderada por figuras como George Washington, Thomas Jefferson y John Adams. Declaración de Independencia. El 4 de julio de 1776, se firmó la Declaración de Independencia, un documento que proclamaba la soberanía de las colonias y defendía los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Constitución. Después de la guerra, los líderes estadounidenses redactaron la Constitución en 1787, estableciendo un sistema de gobierno federal con separación de poderes y un equilibrio entre los estados y el gobierno nacional. La historia del Perú abarca un extenso periodo que se extiende desde los primeros asentamientos humanos hasta la actualidad. Se divide en varias etapas principales: la época preincaica, el Imperio Inca, la conquista española, el virreinato, la época republicana y la contemporánea. Época preincaica. Los primeros grupos humanos llegaron al territorio peruano aproximadamente al final de la última glaciación, alrededor del 11º milenio a.C. Estos primeros pobladores eran cazadores-recolectores nómadas. Con el tiempo, desarrollaron la agricultura y la ganadería, lo que llevó a la formación de sociedades más complejas. Durante este periodo, surgieron diversas culturas preincaicas, cada una con sus propias características y logros. Algunas de las más destacadas son: cultura caral, considerada la civilización más antigua de América, floreció entre el 3000 y el 1800 a.C. en la costa central del Perú. Se caracterizó por sus grandes centros urbanos con pirámides y plazas ceremoniales. Cultura chavín. Se desarrolló entre el 1200 y el 400 a.C. en la Sierra Norte del Perú. Fue una sociedad teocrática con una fuerte influencia religiosa y artística. Cultura nazca. Floreció entre el 100 a.C. y el 800 después de Cristo en la costa sur del Perú. Es conocida por sus geoglifos, enormes figuras trazadas en el desierto que representan animales, plantas y formas geométricas. Cultura moche. Se desarrolló entre el 100 y el 800 después de Cristo en la costa norte del Perú. Fue una sociedad guerrera y teocrática con una gran producción artística, especialmente en cerámica y metalurgia. Cultura tiahuanaco. Floreció entre el 200 a.C. y el 1000 después de Cristo en la región del lago Titicaca. La historia de Bolivia es rica y compleja, marcada por civilizaciones antiguas, la colonización española y la lucha por la independencia. Aquí te presento un resumen completo. Culturas antiguas. Antes de la llegada de los españoles, el territorio que hoy es Bolivia albergó diversas culturas avanzadas. Cultura de Tiwanaku. Entre el 1500 a.C. y el 1200 después de Cristo, la cultura de Tiwanaku floreció cerca del lago Titicaca. Eran conocidos por su arquitectura monumental y su avanzada agricultura. Imperio Inca. En el siglo XV, el Imperio Inca conquistó la región, integrándola a su vasto territorio. Los incas aportaron avances en infraestructura y administración. Colonización española, 1525 a 1825. Conquista. Los españoles llegaron en 1525, liderados por Francisco Pizarro. La región se conoció como el Alto Perú y formó parte del Virreinato del Perú. Explotación minera. Potosí se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo gracias a su riqueza en plata. La explotación minera fue un pilar de la economía colonial, pero también causó sufrimiento a los indígenas. Levantamientos indígenas. Hubo numerosas rebeliones contra el dominio español, destacando la de Túpac Katari y Bartolina Sisa a fines del siglo XVIII. Independencia, 1809 a 1825. Primeros gritos libertarios. La independencia comenzó con levantamientos en 1809 en ciudades como Chuquisaca, Sucre y La Paz. Guerra de Independencia. La lucha fue larga y sangrienta, con líderes como José Miguel Anza y Juana Azurduy de Padilla. Fundación de Bolivia. El 6 de agosto de 1825, se declaró la independencia y se fundó la República de Bolivia, en honor a Simón Bolívar. La historia de Chile se puede dividir en varios periodos principales.
Período precolombino. Antes de la llegada de los españoles, el territorio chileno estaba habitado por diversos pueblos indígenas. En el norte, culturas como los atacameños desarrollaron la agricultura y la metalurgia. En la zona central, los mapuches se destacaron por su resistencia a la dominación inca. En el sur, tribus como los Selknam y Yaganes vivían de la caza y la pesca. Conquista española. 1536 a 1598. Diego de Almagro lideró la primera expedición española a Chile en 1536, pero no encontró las riquezas que esperaba. Pedro de Valdivia fundó Santiago en 1541 y comenzó la conquista del territorio. Sin embargo, la resistencia mapuche, liderada por figuras como Lautaro y Caupolicán, dificultó el avance español y culminó con la batalla de Curalaba en 1598, que marcó el inicio de la Guerra de Arauco. Colonia, 1598 a 1810. Durante este periodo, Chile formó parte del Imperio Español como la Capitanía General de Chile. La economía se basó en la agricultura y la minería, con una sociedad estratificada en la que los españoles peninsulares ocupaban los cargos más importantes. La Iglesia Católica tuvo una gran influencia en la vida social y cultural. Independencia. 1810 a 1818. El proceso de independencia comenzó en 1810 con la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno. Tras un periodo de inestabilidad y conflictos internos, Bernardo O'Higgins lideró la lucha por la independencia, que se consolidó con la Batalla de Chacabuco en 1817 y la Batalla de Maipú en 1818. Organización de la República. 1818 a 1830. Los primeros años de la República estuvieron marcados por la inestabilidad política. La historia de Cuba es un relato de extraordinarias proezas revolucionarias y conflictos externos. La isla, con una importancia histórica mayor de lo que sugiere su tamaño, ha oscilado entre invasiones extranjeras y rebeliones internas hasta la década de 1960, a menudo con resultados sangrientos. Precolonización. Cuba fue habitada por primera vez hace unos 6.000 años por pueblos que emigraron desde el norte de Sudamérica o Centroamérica. Los ancestros de los taínos, de habla arahuaca, llegaron a Cuba en una migración separada desde Sudamérica hace unos 1.700 años. A diferencia de los anteriores pobladores de Cuba, los taínos practicaban la producción de cerámica y la agricultura intensiva. Los descendientes de los primeros pobladores de Cuba persistieron en la parte occidental de la isla hasta el contacto colombino, donde fueron registrados como el pueblo Guanahatabey, que vivía un estilo de vida de cazadores-recolectores. Colonización y dominio español, 1492 a 1898. Cristóbal Colón descubrió Cuba el 27 de octubre de 1492 y la reclamó para el Reino de España. En 1511, Diego Velázquez de Cuéllar fundó el primer asentamiento español en Baracoa. A este le siguieron otros asentamientos, entre ellos San Cristóbal de La Habana, que más tarde se convirtió en la capital en 1607. Los indígenas taínos fueron obligados a trabajar bajo el sistema de la encomienda, y en un siglo, fueron prácticamente aniquilados debido a enfermedades infecciosas, agravadas por las duras condiciones de la subyugación colonial represiva. Guerra de Independencia y República. 1895 a 1959. En el siglo XIX, Cuba se convirtió en un importante productor de azúcar, lo que llevó a un aumento de la esclavitud y a tensiones sociales. El 10 de octubre de 1868. La historia de Paraguay se puede dividir en varias etapas clave. Época precolombina. Población indígena. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba habitado por diversos grupos indígenas, principalmente los guaraníes. Estos grupos vivían de la agricultura, la caza y la pesca, y tenían una organización social basada en clanes y aldeas. Colonización española, 1524 a 1811. Primeros exploradores. Los primeros europeos en llegar fueron exploradores españoles en la década de 1520. Fundación de Asunción. La ciudad de Asunción fue fundada en 1537, convirtiéndose en un importante centro de la colonización española en la región. Desde Asunción partieron expediciones para fundar otras ciudades como Buenos Aires. Misiones jesuíticas. En el siglo XVII, los jesuitas establecieron misiones para evangelizar a los guaraníes.
Estas misiones lograron un alto grado de autonomía y desarrollo económico, pero fueron disueltas en el siglo XVIII cuando los jesuitas fueron expulsados por la corona española. Independencia 1811. Proceso independentista. Paraguay se independizó de España en 1811, tras un golpe de Estado liderado por Fulgencio Yegros y José Gaspar Rodríguez de Francia. Gobierno de Francia y los López, 1814 a 1870. Dictadura de Francia. José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como el Supremo, gobernó Paraguay con mano de hierro desde 1814 hasta su muerte en 1840. Aisló al país del exterior y promovió una economía autárquica. Carlos Antonio López. Tras la muerte de Francia, Carlos Antonio López modernizó el país, abriendo el comercio exterior y fomentando la educación y la infraestructura. Francisco Solano López. Su hijo, Francisco Solano López. La historia de Uruguay se puede dividir en varios periodos clave. Periodo precolonial. Población indígena. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba habitado por tribus indígenas, principalmente los charrúas. Eran grupos seminómadas que vivían de la caza, la pesca y la recolección. Época colonial. Descubrimiento. Los primeros europeos en llegar fueron los españoles en el siglo XVI. No mostraron un gran interés inicial debido a la falta de recursos como el oro y la plata. Colonización. El territorio formó parte de la Banda Oriental, una zona disputada entre España y Portugal. Fundación de Montevideo. En 1726, los españoles fundaron Montevideo para contrarrestar la influencia portuguesa en la región. La ciudad se convirtió en un importante centro comercial y militar. Independencia. Invasiones inglesas. A principios del siglo XIX, la región sufrió invasiones inglesas, que fueron repelidas por los criollos y las milicias locales. Artigas y la Liga Federal. José Gervasio Artigas lideró la lucha por la independencia de la Banda Oriental. Propuso una liga federal que uniera a varias provincias de la región. Independencia. En 1828, se declaró la independencia de Uruguay, gracias a la mediación británica, después de conflictos con Brasil y Argentina. Uruguay independiente. Primeros años. Los primeros años de la independencia estuvieron marcados por conflictos internos entre los partidos blanco, conservador y colorado, liberal. Modernización. A finales del siglo XIX y principios del XX, Uruguay experimentó un periodo de modernización y prosperidad económica. Se implementaron reformas sociales y educativas que convirtieron al país en uno de los más avanzados de América Latina. Siglo XX. El siglo XX estuvo marcado por periodos